doctor Luis Pérez Garza, neurocirujano ejerciendo en Tampico, Tamaulipas, egresado del Hospital Juárez de México, y tuvimos oportunidad de hacer un fellow en el Instituto Barrow con el doctor Sontag y el doctor Curtis Dickman, ya hace algunos años, en 2002, por allá estuvimos. Y yo les voy a presentar un caso rápido. Voy a compartir la pantalla. Voy a ser breve para aprovechar el tiempo. Actualmente ya no estoy trabajando en el Hospital General Carlos Canseco acá en Tampico, ya me dedico solamente a la práctica privada, y este fue un caso que nos tocó atender en los hospitales privados, específicamente en el Hospital Ángeles Tampico. Voy a empezar a darle seguimiento. Es un paciente masculino de 67 años de edad. De sus antecedentes, solamente voy a hablar de lo positivo para abrevar los tiempos. Es hipertenso de 20 años de evolución con un buen control, no diabético, y la mayoría el resto de los antecedentes interrogados y negados. Y a la exploración es un paciente de complexión delgada. Su padecimiento actual lo inició el año pasado, el 26 de octubre. Al estar en su domicilio bañándose, sufre una caída en la regadera, lo que le provocó que se golpeara la cabeza con una hiperflexión del cuello, con pérdida del estado, sin pérdida del estado de conciencia, pero refiere el paciente que tiene imposibilidad para levantarse por su propio esfuerzo. Posterior a la caída, refiere un dolor muy intenso en el cuello, con irradiación hacia ambos brazos y sensación de adormecimiento en las 4 extremidades. Motivo por el cual llaman a la ambulancia, lo inmovilizan con un collarín y es trasladado a la sala de urgencias del hospital, insisto, Hospital Ángeles Tampico. A su ingreso encontramos un paciente postrado en cama con un collarín tipo Filadelfia, con fases de dolor, sin dato de dificultad respiratoria. Se reportan los signos vitales 140/85, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria de 18, su temperatura en 37 y saturando al 95%. Él tenía, sobre todo, lo que más se aquejaba era una imposibilidad para mover el cuello porque le producía muchísimo dolor. De la exploración, lo relevante era una cuadriparesia 3 de 5, no había trastorno de los reflejos tendinosos, así como tampoco disminución de la sensibilidad superficial ni profunda. Los estudios que se solicitaron fueron un ataque de cráneo para descartar por el traumatismo en la regadera que tuviera algún otro problema de origen neurológico craneal, la tele de tórax para descartar lesiones también de las costillas, y lo que sí fue positivo es la radiografía de columna cervical, que se vio una lesión de fractura, luxación de C2 sobre C3. Posterior a esta imagen se decide hacer un ataque de columna, donde vemos una fractura de C2, donde están involucrados los procesos laminares bilaterales y el facetario izquierdo. Esta es la proyección lateral, donde se ve el desplazamiento y la AP. Este es el ataque en sus cortes axiales. Empezamos a ver la fractura, ya en los procesos laminares, con la consiguiente inestabilidad de segmentos C2, C3. Es un aumento. La reconstrucción, se alcanza a ver los trazos de fractura muy claros y el desplazamiento. Y esto es una reconstrucción para ver el grado de desplazamiento que se tenía de la segunda vértebra sobre la tercera. Cabe mencionar que el paciente neurológicamente estaba bien, es decir, no tenía más que la cuadriparesia, no había datos de insuficiencia respiratoria. Unas imágenes más de reconstrucción, se alcanza a ver, pero los trazos de fractura muy evidentes. Y la discusión para entrar y aprovechar la presencia de todos ustedes. En el manejo inicial, las primeras preguntas que tuvimos al abordar a nuestro paciente fue, ¿lo manejaríamos con collarín inicial solamente o someterlo a tracción? Me gustaría escucharlos y luego platicamos lo que nosotros hicimos. Sí, adelante, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Si no es así, continuamos. Ok, doctor.
El uso de esteroides, yo sí lo sigo utilizando. Ya sé que el uso de las megadosis pues está ya proscrito, ya no hay ninguna utilidad en realizarlo, pero pues yo sigo poniendo esteroides y también quería aprovechar el panel para saber si se siguen utilizando esteroides y en qué dosis. Nosotros utilizamos metilprednisolona, 500 miligramos nada más, como dosis cada 8 horas, no usamos ya la megadosis. Y la pregunta que también es lo más importante en este tratamiento sería, ¿someterían a este paciente a un abordaje quirúrgico o solamente usaríamos un halo jacket, una inmovilización externa? ¿Y cuál sería el criterio? Y si decidir un abordaje, ¿sería por vía anterior o por vía posterior? Esas son las interrogantes principales que nosotros tuvimos y podemos decir que en base a la clasificación de las fracturas de C2, nosotros la clasificamos en una tipo 3, que es ambos procesos laminares con desplazamiento y estaba involucrada las facetas con una fractura de uno de los lados de las facetas, el lado izquierdo, y además luxación del lado derecho. ¿Algún comentario? Que tengan algún comentario, alguna sugerencia. David, ¿alguien más? Si no es así, continuamos. Doctor Luis Eduardo. Bueno, nosotros decidimos, en base a las imágenes que veíamos de las fracturas, decidimos hacer un abordaje por vía anterior, que pues todos los que hacemos columnas sabemos que abordar C2 por vía anterior no es tan fácil, pero puse ahí de los antecedentes también que era un paciente con complexión delgada, que permitía un cuello largo, que nos permitió también hacer el abordaje. Hicimos una discoidectomía, se alcanza a ver en la imagen quirúrgica, colocamos un injerto óseo, hicimos una fijación por vía anterior. Está la imagen a la colocación. Y también es importante que en este caso nosotros no quisimos hacer radiografías dinámicas porque el paciente tenía muchísimo dolor. Una vez que se pudo entubar con videoscopía para no hacer la flexión forzada, la extensión, perdón, forzada del cuello. Después ya en quirófano con el paciente completamente anestesiado, hicimos una leve tracción solamente con las manos y logramos corregir después en posición con control fluoroscópico hasta llegar a este punto en el cual no tuvimos que someter la tracción con ningún tipo de peso ni ningún tipo de compás, solamente con la posición y la tracción manual se logró corregir. Y estos son los resultados. Es esta al final, la radiografía, el resultado final, tiene su injerto óseo y la alineación correcta de la columna. El paciente nunca presentó ningún déficit neurológico. De hecho, a las semanas, 6 semanas, presentó una mejoría de toda la sintomatología que era la cuadriparesia y solamente refiere al final discreta dificultad para la deglución, la cual fue desde octubre y actualmente el paciente está al 100% de su exploración neurológica. Es un caso muy rápido. Yo lo que quería era ver, más bien compartirles la experiencia y que me hicieran favor de compartir sus criterios y su experiencia en este tipo de lesiones. Sabemos que no son muchas, al menos no por acá. Las que nos enfrentamos nosotros es un porcentaje bajo, pero fue un resultado favorable para el paciente y nosotros quisiéramos escuchar sus apreciaciones. Comentario al respecto. También nos da mucho gusto que nos acompañen médicos del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, también con una gran tradición quirúrgica en cirugía de columna vertebral y en muchas otras áreas. Este hospital pues es prácticamente uno de los hospitales
más grandes, más importantes que tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. También sabemos que nos acompañan médicos del Hospital 20 de Noviembre, del 1 de octubre y de muchos otros lados más. Nosotros sin duda alguna tenemos una gran tradición quirúrgica y la importancia que tiene la cirugía, la enseñanza en este tipo de padecimientos no es solo a nivel local, sino a nivel internacional. Se les agradece mucho su presencia. No sé si haya alguna intervención por parte de los colegas, de las colegas. Gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas que han puesto aquí en el chat. Aquí estamos viendo que, bueno, Manuel Antonio dice que si se le permite una sugerencia como cortesía para los panelistas no hispanohablantes, que si se podría hacer un resumen del caso en inglés. Por supuesto que lo vamos a hacer y lo vamos a considerar. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra que dice, es del doctor José Fernández, que si hay radiografías dinámicas posquirúrgicas para evaluar estabilidad de columna posterior. Doctor Luis Eduardo, si gustas decir algo al respecto. Doctor Luis Eduardo, sí, ¿verdad? Sí, de las placas radiografías dinámicas posquirúrgicas. No, doctor, no las tengo, pero es una buena sugerencia. Las vamos a realizar y si nos permiten después se las mandamos. No las tengo en este momento. Victor, Okay, I comentario en el chat. Oh, okay, let me see that. Aquí nos dicen ¿Por qué hasta C4? García, ¿por qué hasta C4 la fijación, doctor Luis Eduardo? A la hora de colocar al injerto clínica, en el momento en que estábamos ahí, sentimos que no quedaba lo suficientemente fuerte y por eso fue que decidí poner un nivel más. Pero es cierto, la mayoría de los casos que revisamos fijaban nada más C2 y C3. En este caso, en lo personal, yo sentía que no quedaba lo suficientemente fuerte la colocación o la situación y por eso decidí hacer un nivel más. Muy bien, gracias. Nos mandan saludos desde Bolivia. Saludos al doctor Benavides, a su maestro Omar Antonio. No, creo que es momento de pasar con el siguiente conferencista, que es el doctor Salman Sharif.